referente a la vida espiritual de un cristiano. En temas anteriores el pastor ha venido recalcando mucho el actuar de cómo debe ser el actuar de cada cristiano o del cristiano acá en la tierra, en el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a platicar, a hablar, a meditar también referente a este tema de la vida de un cristiano. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? ¿Cuántos son cristianos acá? Levanten la mano. Amén. ¿Realmente somos cristianos? ¿Hacemos lo que Dios quiere que hagamos? ¿Agradamos a Dios con nuestro actuar, con nuestra forma de ser? ¿Lo que Dios quiere que hagamos, lo hacemos? La verdad que debemos de autoevaluarnos, ¿verdad? Esto sirve para poder caminar y poder seguir con Dios. Y para seguir con Dios debemos tener una vida espiritual cristiana. El objetivo de tener una vida cristiana espiritual debe llevar una vida cristiana. El cristiano debe llevar una vida especialmente basado en la palabra de Dios. Es ahí en la Biblia donde nos enseña sobre la experiencia de la vida con Dios. No hay otro lugar donde vamos a encontrar las directrices, la guía, el manual para nuestras vidas. Sabemos que Dios creó al hombre para tener una relación, estar en relación con el hombre, platicar con él, hablar con él, amar al hombre y viceversa. Pero ustedes saben la historia desde el inicio que se rompió esa relación por el pecado, ¿verdad? Ustedes más bien lo saben, lo aprendimos también cuando éramos niños en la escuela dominical. Todos sabemos realmente la historia, el por qué se rompió esa relación de Dios con el hombre. Pero vamos a entrar ya en materia acá con la palabra del Señor. Voy a pedir que los que tengan sus Biblias la abran o con su dispositivo ahí en Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Dice así la palabra del Señor: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo dice? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, te doy gracias en esta noche. Dios mío, Dios todopoderoso, gracias por tu amor, por tu misericordia hacia mi vida. Gracias, Señor, por este privilegio que tú me das de estar acá al frente para trasladar tu palabra, Señor. No lo merezco, pero es tu amor, es tu fidelidad, es tu gracia, Señor, que yo esté acá. Pero que no sea yo que hable, sino que seas tú, Dios mío, que envíe ese mensaje a estas personas que están escuchando en esta hora, Padre Celestial. Te pido bendiciones por cada uno de los que están presentes, por los adultos, por los niños, por las personas, hermanos que no vinieron, Padre Celestial. Tú conoces bien el motivo por el cual no están acá. Te pido bendiciones, te pido salud y bienestar por cada uno de ellos. En esta hora, Dios mío, vamos a meditar de tu palabra, que tu Espíritu Santo tome el control y que esta linda noche podamos aprender más de tu palabra y asimismo ponerla en práctica, accionar sobre lo que vamos a aprender en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Una vida espiritual cristiana es la que tenemos que llevar nosotros. En la actualidad se dicen en muchos lugares: yo soy cristiano o soy evangélico, pero realmente cumplimos con los requisitos, con lo que Dios quiere. Vimos ahí en Gálatas 5:25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si venimos a aprender de la palabra del Señor, aprendemos cosas espirituales, porque la meditación de la palabra del Señor es por medio del Espíritu. Muchas personas pueden tener ese intelecto de aprender a leer la Biblia o de leerla, pues incluso hasta se la memorizan. Pero comprender lo que Dios quiere decirnos solo es por medio de su Espíritu Santo. Y si estamos por medio del Espíritu, andemos también, tenemos que actuar, accionar
y dar frutos por el Espíritu. La idea es vivir la vida cristiana de una forma tan práctica, siempre conforme a la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, no vamos a poder vivir una vida espiritual. Tiene que ser con la palabra. La espiritualidad cristiana es la unión de la relación de Dios a través de su Espíritu Santo, siempre y cuando, dice, poniendo en práctica la fe cristiana por medio del Espíritu, dejando el viejo hombre. Cuando venimos a los pies del Señor, nos arrepentimos, somos nuevas criaturas, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre. Los pensamientos carnales o la actitud carnal que había en el viejo hombre ya no es la misma en el nuevo hombre. Los hábitos que teníamos antes ya no es cuando hemos sido renovados. Ya no es lo mismo, no son los mismos hábitos. Las costumbres que teníamos antes ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el Espíritu, conectados con Dios. Sabemos, habíamos dicho que el pecado inició su origen en la ruptura, pues, de la relación del hombre con Dios. Fue allá con Adán, ¿verdad? Pero vino una persona que nos amó también, y mucho más, también no va en esa frase, pero una persona que nos amó mucho, 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 nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida para que la relación entre Dios y el hombre se volviera a juntar. Pero es un sacrificio de muerte, de sangre, de cruz. Y esa separación de Dios con el hombre era un abismo, era distante, nadie podía lograr obtener esa nueva relación, esa reconciliación, sino que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a quien le debemos de dar la honra y la gloria. Una vida cristiana, para amar a Dios, en primer lugar, es sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, y así vivir una vida espiritual sin religiosidad ni apariencias, como vemos en la historia de los fariseos, ¿verdad? Aparentaban saber de la Biblia, de las leyes, pero eran vacías, no había fruto, sino una vida transformada que actúa en espíritu y en verdad. ¿Cuánto lo creen? Es una vida transformada. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, nuestras vidas es transformada por medio de la sangre de Jesucristo. Somos transformados, somos nuevas criaturas y ahora vamos a vivir en espíritu y en verdad. La espiritualidad en la vida del cristiano envuelve algunos principios muy importantes que vamos a ver a continuación. Algunos principios muy importantes. 1. Tener la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo en ustedes? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. Hay que trabajar, hay que tomar tiempo, hay que disciplinarnos en siempre tener la vida de Cristo en nosotros. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, imagínense, por usted y por mí. Aprópiese de esa palabra. El cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Dígalo, repítalo conmigo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Y nosotros qué hacemos por Él? ¿Qué hacemos por Él? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada vez que una persona confía en Cristo, experimenta una participación espiritual, podemos decir, en la crucifixión del Señor. Y también en su victoria sobre el pecado y la muerte. De igual manera, nosotros hemos muerto al pecado, somos nuevas criaturas. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, somos bautizados, hay simboliza de que somos muertos. El hombre muerto queda, resucita, sale, levanta el hombre nuevo, con una mentalidad nueva, un corazón nuevo, con nuevas fuerzas y con el yo vacío, para que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, en nuestra mente, entre a ocupar ese lugar que le corresponde, y nosotros vamos a andar en lo que es el Espíritu. Cuando Jesucristo murió, fue crucificado, Él venció la muerte, resucitó. Esa es la simbología cuando somos bautizados en las aguas, ¿verdad? El hombre que éramos pecaminoso, con esas malas ideas, malos pensamientos, malos actuares, malos hábitos, malas costumbres, queda ahí. Y ahora somos nuevas criaturas, somos transformados. Y como ya somos transformados, ahí empieza el aprendizaje de la vida espiritual del cristiano. No es solo que termine ahí, que nosotros venimos a los pies arrepentidos al Señor, reconociendo nuestros pecados y que Él es el único salvador de nuestra vida, y ahí nos quedamos. No, hay que empezar a caminar como Dios quiere que andemos acá en la tierra, acá en el mundo, y ser luz para el mundo. Entonces, y dice ahí el versículo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, todas esas costumbres que teníamos, todos esos malos pensamientos que teníamos, ya no van a ser propiedad o que vayan a manejar nuestras vidas, sino que nosotros vamos a disponer nuestro actuar, nuestros proyectos, nuestra forma de pensar, nuestro caminar, todo lo que hagamos en nuestro trabajo, lo vamos a poner en las manos del Señor. Y es así como vamos a vivir una vida espiritual. Pablo aquí a los Gálatas dice, hoy en día nos dice, les dice a ellos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa misma frase es aplicable hoy en día. Eso tenemos que decir nosotros también cuando vayamos a hacer alguna actividad, algún actuar, todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. En nuestras mentes pasan muchas cosas, pero tenemos que ver, analizar y decir, ¿le agrada esto a Dios? Yo ya vine a los pies del Señor, ya reconocí a Dios. Ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué haría Cristo en esta situación en la que estoy yo ahora? ¿Qué es lo que haría Él? Y si no tenemos respuesta, vayamos directamente a la Biblia, que ahí está la respuesta a nuestros problemas. No vayamos a otro lugar. Es en la palabra de Dios cuando vamos a encontrar realmente las respuestas de lo que este mundo nos quiera imponer, obstáculos, esto y el otro. Pero nosotros sabemos que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. Entonces nuestro actuar va a ser diferente, va a ser con justicia, va a ser con amor y va a ser en verdad. Amén. Vamos a ser transformados. Somos transformados cuando venimos a los pies del Señor. Reconocemos que somos un hombre nuevo, una nueva identidad. Es más, incluso Él nos adopta como hijos suyos. Amén. Que Cristo mora en cada uno de nosotros, hermano, pero tenemos que poner en práctica realmente lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide que hagamos acá en la tierra, y asimismo poder alcanzar esa salvación que tanto anhelamos, que tanto hablamos. No la
no aprendamos la palabra de Dios solo para nosotros, porque de nada sirve. Tenemos que ponerla en práctica, tenemos que accionar y tenemos que compartirla con los demás para que todos alcancen también esa salvación, que ese es el propósito por el cual Jesús vino acá en la tierra. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién soy yo para que Cristo me haya amado o se haya entregado por mí? Tal vez para mucha gente antes no daba ni un centavo ni 2 centavos por mí, o en la actualidad lo ven a uno y como que uno no tuviera valor, pero uno sabe por dentro, por la fe en Cristo Jesús, que valemos la sangre de Cristo. Amén. Valemos la sangre de Cristo, y que ese acto que nuestro Señor vino a hacer acá en la tierra tenga ese valor, y que nosotros podamos proclamar el mensaje de salvación, el cual Él nos vino a entregar por medio de su palabra, y espera que nosotros actuemos y le sirvamos de corazón. Se entregó a sí mismo por mí. Acá se ve la manifestación del gran amor de Cristo para con el creyente, por usted y por mí, a través de su sacrificio y muerte, pero muerte en cruz. Un nuevo vivir espiritual cristiano. Amén. Entonces, vivir en Cristo es morir a nuestro yo. Vivir una vida cristiana es morir a nuestro yo y dejar que Cristo viva en nosotros, que el actuar, las cosas que hagamos sean por medio del Espíritu Santo, que nos dé esa iluminación divina, la cual la vamos a encontrar en su palabra. Ahí vamos a encontrar todas las cosas, todos los temas, todos los problemas que tengamos. Ahí vamos a encontrar la solución a esos problemas que a veces nosotros decimos: de esta no salgo. ¿Cómo salgo de esto? Pero ahí está la palabra del Señor, que nos da esa paz, la cual nosotros sabemos que vamos a llegar a esa meta final, a esa salvación. Que nos esté pasando muchas cosas, muchos problemas, pero estamos convencidos de que el Espíritu de Dios está con nosotros, nos está cuidando, y vamos a llegar a esa meta final. Amén. Dice, una vida cristiana, vivir es vivir en santidad. Amén. ¿Cuántos viven en santidad? ¿O cuántos estamos luchando por vivir en santidad? Tenemos que habituarnos, tenemos que hacer el tiempo para vivir en santidad. En Colosenses 3:12 nos dice, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice acá, vestíos pues. Acá Dios espera la respuesta del creyente. Acá Dios está esperando el actuar de nosotros, que nos vistamos, que nos preparemos, que nos llenemos, que aprendamos y que pongamos en práctica el ser creyentes espirituales. Entonces Dios espera del creyente que nosotros busquemos siempre la santidad. Busquemos en todo tiempo la santidad. También Él espera que nos amemos, que amemos al prójimo. Esa es una acción. Él ya hizo lo suyo. Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Ya hay una relación con Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de la muerte de Jesucristo. Podemos hablar con Dios. Él ya hizo su parte. Nosotros nos corresponde hacer que nos vistamos, que nos preparemos, que nos alistemos, busquemos más la santidad, que nos amemos unos a otros, que seamos misericordiosos para con el prójimo,
para con los demás. Así como Él tuvo misericordia, esa gran misericordia con nosotros que no tenemos cómo pagarle. Si llegamos a comprender el contexto de ese amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros, no nos alcanzaría el tiempo para andar haciendo misericordia, andar haciendo buenas obras acá en la tierra. Si lográramos comprender de ese gran amor que Él tuvo por cada uno de nosotros. Entonces Él pide que seamos misericordiosos. Él nos pide benignidad, que seamos bondadosos, para con el prójimo, uno con otro, y ser humildes de corazón, mansos y pacientes. Él espera de eso. Él ya hizo lo suyo. Nosotros empecemos a poner en práctica estas cosas. Ustedes pueden encontrar este versículo en Colosenses 3:12 y estudiarlo más a fondo, y se van a dar cuenta realmente lo que Dios quiere que hagamos. Y son cosas que vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a tener misericordia, pero no con los que nosotros queremos, no con nuestros familiares, no con los hermanos de la iglesia, es con todo mundo, incluso mayormente con aquellos que nos hacen el mal, que nos desean el mal, que nos dan un problema, esto, el otro. Dios nos pide que seamos misericordiosos, porque Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que todos seamos salvos. Nosotros no somos quienes para escoger quién sí y quién no. Es Él vino por todos. Amén. Entonces, vivir en santidad es una de las cosas del cristiano, buscar esa santidad y tener la vida con Cristo como Él quiere que seamos. Una vida cristiana es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. A muchos nos cuesta someternos a directrices o a órdenes o a una disciplina, pero lo que Dios quiere es que nos sometamos a una dirección espiritual, a una dirección de su Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a encontrar esa dirección? Acá en su palabra, estudiando su palabra, leyendo su palabra, meditando sobre ella, vamos a encontrar esa dirección del Espíritu Santo para nuestras vidas. Romanos 8:14 nos dice, la carta a los Romanos dice 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Entonces, si no nos sometemos a las guianzas, a la dirección del Espíritu Santo, no vamos a ser hijos de Dios. Lo dice acá en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. El Espíritu de Dios guía, nos dirige y guía a sus hijos de una manera objetiva. Y a veces mediante las circunstancias en que estamos, pero más que todo por medio de dos puntos que te marqué acá, estaba viendo acá, el que los voy a mencionar. Dios nos guía. Hay muchas formas de guianza del Espíritu Santo de Dios. En una es una iluminación o una aclaración divina, pero no confundamos que nosotros vamos a ser un adivino o algo, o una visión que tuvimos, ¿verdad? Dice iluminación o aclaración divina, pero de las Escrituras. Amén. De las Escrituras. Ahí está la explicación, ahí está la aclaración divina de las Escrituras para que nuestra mente pecaminosa, que siempre está pensando o confundida, pueda entender la palabra de Dios. Entonces, Dios acá nos guía, iluminándonos, aclarándonos por medio de su palabra. Tenemos que estudiar la Biblia. Si no la estudiamos, no sabemos de ella, no sabemos de Dios, ¿cómo es que vamos a andar o cómo es que vamos a vivir en una vida espiritual cristiana? Vamos a ser cristianos solo de sobrenombre,
pero no realmente espiritualmente, ¿verdad? Entonces, tenemos que escudriñar la Biblia, y si no la entendemos, busquemos a personas que nos puedan ayudar a estudiar la palabra de Dios. Si realmente nacimos de nuevo, es porque tenemos interés en aprender más de Dios. Cuando una persona se gradúa de X profesión, no se queda ahí. Ese es el primer paso, ese es el inicio. ¿Qué empieza a hacer después? A prepararse más, a estudiar más, a comprar implementos, herramientas, dependiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para enfrentar de lo que se graduó, para poder mejorar cada día más esa profesión. Cuando venimos a los pies del Señor a pedirle perdón, a que nos perdonaran nuestros pecados, reconociendo que es nuestro único y suficiente Salvador, no es solo ahí que nos quedemos. Tenemos que aprender más de lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos utiliza como instrumentos, pero nos va a preparar conforme su palabra. Nosotros tenemos que aprender de ella, y la vida espiritual va a ser más fácil, práctica, siempre y cuando andemos en el Espíritu de Dios. Siempre que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Dice, santificación es la capacitación divina indispensable para que obedezcamos las Escrituras, y asimismo experimentando la guía del Espíritu para tener la certeza de que Dios nos pueda adoptar en su familia. Ustedes saben que cuando venimos a la piel del Señor fuimos adoptados como hijos de Dios, pero tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que andar en el Espíritu, pero si andamos por otras cosas que no son, ¿cómo vamos a decir que somos hijos de Dios si no hacemos su voluntad? No lo podemos decir. Hemos escuchado afuera decir con amigos o con otras personas, todos somos hijos de Dios. No, creación somos de Dios, pero hijos de Dios son los que hacen su voluntad, y yo quiero ser uno de ellos. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Amén, aleluya. Entonces hay que meditar más de la palabra de Dios, hay que ir a la palabra, hay que estudiar, hay que aprovechar los tiempos cuando hay un estudio bíblico o cuando hay un mensaje de la palabra de sana doctrina. Hay que aprovecharla, hay que aprender. Esos tiempos que tenemos libres, agarremos las Escrituras, pidámosle de corazón sinceramente a Dios que lo que vayamos a leer podamos comprenderlo, y Dios lo va a hacer. Y cuando aprendamos y le entendamos y comprendamos, actuemos de lo que estamos estudiando, accionemos también, hagamos lo que ahí dice. Porque en muchas predicaciones hemos escuchado un sinfín de predicaciones, lo que es bueno, lo que es malo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Amén, amén. Pero 2, 3 días se nos olvida y no lo accionamos. Pero debemos de atesorar esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón y accionarla, hacerla, dar frutos, buenos frutos del Espíritu. Amén. Una vida cristiana, dice, es fortalecer y desarrollar la relación con Dios. Una relación hay que fortalecerla. Hay que estar en comunión con Dios todo el tiempo. Una pareja, si no hablan, no se comunican, no fortalecen esa relación, se rompe. Pero nosotros con Dios tenemos que estar en constante meditación, constante oración, contacto con Él. Todas las cosas que hagamos, pidámosle dirección a Él, démosle tiempo, porque ahora actualmente el enemigo sabe de que el tiempo que ocupamos para Dios, Él nos lo quiere quitar, nos lo quiere arrebatar, e inventa un montón de medios para quitarnos ese tiempo. Y hablemos de ahorita también con la lluvia, ¿verdad? Ay, me puedo enfermar, que no tengo carro, que no hay taxi, que esto, que el otro. Y yo me recuerdo que antes en las actividades, en los cultos, debajo del agua, así, con nylon,
Iba la mamá, el papá y con la marimbita de hijos a la iglesia. Y esos que antes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo eran cultos. Domingo en la mañana escuela dominical y hoy en la noche. Y hoy de 2 o 3 actividades no queremos ni venir. ¿Y cómo decimos que somos hijos de Dios? Pablo dijo que es esclavo. ¿Y por qué nosotros no nos queremos esclavizar también en el evangelio? ¿Ah? ¿Por qué? Son 2 horas que venimos acá. Y así queremos que Dios nos resuelva los problemas y no le damos tiempo a Él. No le damos tiempo al trabajo que Jesús nos dejó acá en la tierra, de ir y hacer discípulos. Entonces, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de aprender más de su palabra, meditarla y ponerla en práctica. Hay promesa, la recompensa va a ser en aquel día final cuando Él venga. Ahí está la promesa. Es real, no es mentira. No fue de balde el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en morir en la cruz del Calvario. No fue de balde. Hay una promesa, hay una salvación. Él quiere que seamos salvos. Desconocemos realmente la magnitud del problema de aquel día final, la muerte, el infierno. Desconocemos, lo oímos mentar, nos hacemos algo así. Pero eso va a ser tremendo. Yo no quiero estar así. Y si yo no quiero estar así, tampoco quiero. Si yo amo, si estoy en el Espíritu, voy a amar a mi prójimo. No quiero que el prójimo también pase eso. Y si estoy en el Espíritu y tengo el Espíritu de Dios en mi corazón, no quiero tampoco que las personas de allá afuera que no han escuchado de Dios tampoco pasen eso. Porque si a mí me viene igual, quiere decir que no soy hijo de Dios, no tengo el Espíritu de Dios. El verdadero cristiano tiene que sentir, tiene que tener empatía por todas las personas, por todas las almas. Si Dios quiere que vengan a sus pies, pues es Dios, pero no nosotros. Nosotros no podemos condenar. Nosotros tenemos que ir con ese amor que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que fortalecer y desarrollar la relación con Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esto lo encontramos en Primera de Juan 4:13. Primera de Juan 4:13 dice su palabra: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Pero si aquí venimos a aprender a cantar, a alabarle al Señor de todo corazón, nos sentamos, escuchamos la palabra, qué bien. Pero allá afuera no ponemos en práctica lo que aprendimos, o somos diferentes a como somos aquí. No estamos en Él entonces. Andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo mismo que hacemos aquí también afuera. Así es. Las mismas palabras que ocupamos para conversar o trasladar información o estar conversando con los hermanos, es la misma forma que tenemos que actuar allá afuera. Entonces, ¿cómo van a ver que Jesucristo mora en nosotros, las personas que no conocen de Dios? ¿Cómo vamos a ganar almas si aquí somos una cosa y afuera somos otra? Amén. Entonces, esa es una vida cristiana. Los apóstoles pasaron unas persecuciones por predicar la palabra. Nosotros todavía no. Hay una libertad de predicar el evangelio, pero nos hemos acomodado y tenemos todas las herramientas para predicar el evangelio, pero nos hemos acomodado. Nos hemos preocupado en otras cosas que no van a tener futuro en nuestras vidas. Preocupémonos de nuestra alma. El Señor está cerca. Ya hay señales de su venida. Poco tiempo queda. Y es más, poco tiempo queda para predicar el evangelio. Aprovechemos esas herramientas. Entonces,
Fortalecer y desarrollar la relación con Dios. Aquí dice en Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En Juan 1:3:16 al 23, primera de Juan 3:16 al 23 dice, hay unas cosas que realmente se da a conocer de que el cristiano permanece, que el Espíritu Santo de Dios permanece en él, en ese cristiano. Estas cosas son, dice ahí, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quién? Por los hermanos. ¿Por quién? Por los hermanos. Él puso su vida por nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde. Y es cuando nosotros queramos, es cuando tengamos esa oportunidad. Y las oportunidades se nos presentan todos los días de poder hablar con el prójimo, de poder ayudar, de poder llevar esa palabra. Y esa palabra da vida. Dice el siguiente versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lo dice su palabra. Entonces, vivir una vida cristiana es difícil, pero para el que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, es una oportunidad. Es una oportunidad y asimismo ir alcanzando la salvación. Amén. ¿Qué dice el versículo 18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Le decimos a Ángel que lo amamos. Te amo, pero ya se convirtió en un decir. Muchas frases ya se convirtieron en decir que salen por inercia de la boca. Hasta incluso Dios le bendiga. Esa frase a veces hasta sale de la boca porque ya la tenemos de memoria, pero no sale de nuestro corazón. Y que le digamos sinceramente, Dios le bendiga. Que esa palabra en su contexto es grande, lleva muchas cosas en sí. Que esas palabras no sean de labio, como cuando se le dice a la pareja te amo, pero tal vez está pensando en la otra, ¿verdad? Pero Dios sí conoce nuestro corazón y Dios sabe realmente si lo estamos diciendo de corazón. Amén. Entonces dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Imagínense, mayor que nuestro corazón es Dios. Es más grande Dios que nuestro corazón. Y Él conoce realmente nuestros corazones. Y Él sabe todas las cosas. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. A veces andamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Hay algo adentro que nos está arguyendo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas malas. Pero cuando estamos en Él y el Espíritu de Dios está en nosotros, no está ese remordimiento. Hacemos las cosas con confianza, ¿verdad? Ese es el fruto. Hacemos las cosas que realmente Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar por medio de su Espíritu Santo a hacer las cosas. 22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado. Y ahí vamos a fortalecer más la relación con Dios. Vamos a ser cristianos espirituales y las cosas que hagamos nos van a salir bien, van a ser agradables ante los ojos de Dios, porque nos estamos dejando guiar por su Espíritu Santo. Amén. Linda su palabra, ¿verdad, hermanos? La verdad que cuando uno está estudiando, no sé si a muchos les ha pasado que les ha tocado dar temas y uno estudia, lo viene también a zarandear a uno la palabra. Uno dice, pues chica, aquí estoy mal, aquí yo ando mal. Y eso es bueno, reconocerlo. Y si uno lo reconoce, lo entiende, lo acepta, ya ahí viene que uno tiene amor al prójimo y uno trata de ayudar al prójimo, porque hay problemas similares, hay cosas que son iguales que le está pasando al prójimo, igual a uno, ¿verdad? Entonces, si uno logra comprender y sabe que en la palabra de Dios está la respuesta, pues hay que compartirla. Amén. Una vida cristiana es la comunión con los cristianos y también con el prójimo. Hay que tener esa linda y hermosa comunión. En Hebreos 10, 24 al 25 vamos a ver ahí. Hebreos 10, 24 y 25. La comunión con los cristianos y con el prójimo para obtener una vida cristiana, dice Hebreos, en la carta a los Hebreos. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. Miren, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No nos congregamos, no vamos a yo no voy. No, acá lo dice la palabra del Señor. No hay que dejar de congregarnos. Hay que aprender más de su palabra. Pero sobre todo hay que tomar en cuenta, como dice la última frase, cuando veis que aquel día se acerca. Después ya no va a haber oportunidad de nada. Ya no van a haber justificaciones. Justificaciones baratas, decimos muchos, ¿verdad? Para Dios. Te di la oportunidad. Tuviste esa oportunidad. ¿Por qué no lo hiciste? Lo que pasa es que estabas seguro de que ibas a amanecer mañana. Tú estabas seguro de que ibas a vivir 2 meses, 3 meses, 2 años. Por eso no lo hiciste. Como decía Mana Delita, me vino a la mente, no sabemos qué nos depara mañana. Y como no sabemos, entonces hagámoslo hoy. Hagamos las cosas hoy. ¿Verdad? Amén. Entonces, la comunión es muy, muy importante. Congreguémonos. Si hay 2 o 3 personas ahí que quieren estudiar de la palabra de Dios, hay que aprovechar el tiempo. Aprovechemos a lo máximo. Y así vamos a fortalecer más y más la relación con Dios. Vamos a vivir una vida cristiana como Dios quiera, en santidad. Vamos a ver algunas realidades espirituales. ¿Cuáles son esas realidades espirituales? Vamos a mencionar algunas. 1, Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Cuánto lo creen? Amén. Juan 4, 24. ¿Qué dice Juan 4, 24? Amén. Juan 4, 24. Gloria a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Otra realidad del espíritu es que debe unir el corazón, nuestra mente y las acciones o la fuerza
y accionar. Un mismo sentir, porque a veces hacemos las cosas, pero no de corazón. Y si la hacemos de corazón, la siento en nuestro corazón, la maquina en nuestra mente y accionamos, el Espíritu Santo de Dios es el único que unifica ese sentir. Podemos ver acá en Mateo 22:37. El Espíritu une el corazón, la mente y las acciones. Acá Mateo 22:37 dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Y con toda tu alma y con toda tu mente. Unifica. Si amamos al prójimo de corazón, pero hablamos mal de él, cuando ya a sus espaldas dicen mucho, no está unificado. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, esos van a dar buenos frutos. Cuando hablemos con los demás, cuando prediquemos su palabra, va a ser realmente de corazón, porque esa palabra va a ser de verdad. No va a salir solo por nuestro labio por conveniencia, sino que va a ser de corazón. Esa es una realidad del Espíritu, que el Espíritu une corazón, mente y acciones. Otra realidad es que produce fruto espiritual. Amén. Gálatas 5:22 y 23. Produce fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Dice el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si una persona, si un cristiano tiene esas cualidades, es un cristiano verdadero, que el Espíritu de Dios está en él. Pero si vemos un cristiano contrario a lo que dice ahí, todavía está, no por decir que está mal, sino que está en el aprendizaje, podemos decir. Porque cada día tenemos que aprender más, tenemos que buscar esa santidad, tenemos que buscar esas cualidades. Ah, no, si yo nací así, yo soy así. Pero ese es el hombre viejo. Esos son deseos carnales. Ese es hábito viejo. No nació así. Nadie nació así. Eso fue aprendido en el camino. Mal aprendido, se puede decir, ¿verdad? Entonces, el hombre nuevo transformado va a tener amor, paz, gozo. Y con todas esas cosas no hay ley. Es lo mejor que debemos de alcanzar si estudiamos la palabra. Aquí es donde realmente vamos a encontrar los secretos para alcanzar esos requisitos. Amén. Otra realidad espiritual es que Dios renueva y sustenta nuestro espíritu. Amén. Salmos 51:10. El salmista David pide a Jehová, a Dios, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros cada día le debemos de pedir al Señor que nos siga renovando, que nos siga fortaleciendo, pidiéndole a Dios. Siempre nuestro corazón tiene que ser renovado, una nueva criatura, que en nosotros refleje la misericordia de Dios, el amor de Dios, que en nosotros se refleje a Jesucristo como Él anduvo acá en la tierra, un amor, se compadecía por todos, sanaba enfermos, ese era el amor. Le dolía ver un enfermo, lo sentía Él. Cuando también lloró por Jerusalén, ¿verdad? Su corazón le dolió al prójimo. Esas cualidades nosotros las tenemos que adoptar también en nuestras vidas y ponerlas en práctica. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él ya hizo su voluntad, Él ya hizo
lo que Él tenía que hacer. Espera en nosotros que nosotros nos paremos, digamos, bueno, soy una nueva criatura. Ahora voy a aprender más de Jesucristo, qué es lo que Él quiere que hagamos, qué es lo que quiere que yo haga, que Él me guíe, me someto a su Espíritu Santo, a sus guianzas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, el viejo hombre se queda atrás. Soy una nueva criatura, una nueva visión, una nueva costumbre. El camino es duro, hay obstáculos, sí, pero está la palabra de Dios para vencer todos esos obstáculos y alcanzar esa salvación. Quiero alcanzar esa salvación, vamos a la palabra de Dios. Amén. Una vida cristiana. Hay que poner en práctica entonces lo que aprendemos en la palabra de Dios. No solo es aprender y ya estuvo. Yo lo sé, sí, yo lo sé. Sí, ajá, sí, yo lo sé. Pero hay que accionarla. Todo lo que aprendemos acá, hay que accionarlo, hay que ponerlo en práctica para que se cumpla realmente lo que dice su palabra. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Esto tiene que ser individual. Nadie lo puede hacer por usted ni por mí. Usted tiene que tomar la decisión individual de acercarse a Dios a través de Jesucristo y profundizar más y más esa relación con Dios. Esto nos va a llenar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a ver las cosas bajo otro punto de vista, a como Dios quiere que veamos, con justicia y con amor. Es necesario algunas disciplinas espirituales para nuestras vidas que nos ayuden a andar con el Señor. Es necesario esas disciplinas. Para mencionar algunas, tenemos que tener la costumbre de la oración. Eso nos cuesta mucho, la oración. Tenemos que disciplinarnos, hermanos. Si queremos comunicarnos con Dios, hay que orar. Hay que hablar con Dios. La lectura de la palabra de Dios es otra disciplina. Tenemos que disciplinarnos en tomar nuestro tiempo, tomar un buen tiempo para leer la Biblia, estudiarla. ¿Qué dice allá? 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Salmo 19:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué más queremos? Ahí está todo. En la palabra está todo. Amén. Entonces tenemos que disciplinarnos en leer. Y no solo leer, hay que meditar en la palabra de Dios. Hay que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que tomar un tiempo en silencio con Dios, a solas con Dios. Dejemos a un lado lo exterior, lo interior, nuestro hogar, lo que sea. Dejemos un ladito. Hablemos con Dios a solas. Disciplinémonos. A Él le agrada que le hablemos. A Él le agrada que tomemos tiempo para Él. Nosotros los seres humanos tenemos eso también cuando queremos que nos pongan cuidado nuestra pareja, nuestro hijo o alguien, y le hablamos y tal vez nuestra pareja o el con el que estamos hablando está hablando por teléfono. Así, habla, te estoy escuchando. ¿Cómo se siente uno? Imagínense Dios. Tomemos tiempo a solas con Dios para hablar con Dios. Él nos va a dar el tiempo necesario. Nos preocupa los afanes de esta vida, pero Él nos va a dar el tiempo adecuado para que saquemos nuestro sistema de trabajo, nuestro tiempo de trabajo. Pero es lo que le gusta, que le hablemos de corazón. Ese no es tiempo perdido, hermanos. Ese es el mejor tiempo que podemos aprovechar, mayormente en estos días. Acostumbremos a nuestros hijos también a tomar esa disciplina. Me recuerdo que mi papá, mi mamá, antes de acostarnos nos hincaba a orar, a levantarnos también, para comer también. Eso ya se perdió. Esas buenas costumbres que traen buenos frutos se perdió. Se está perdiendo, hermanos. Hay que retomar, hay que regresar a nuestro amor verdadero, al amor de ser un cristiano verdadero.
Amén. Entonces tomemos ese tiempo para con Dios. Ayunemos también, eso nos ayuda. Individualmente nos ayuda, un ayuno. Y meditemos de la palabra de Dios. Para ser un cristianos espirituales hay requisitos, hermanos. Pero esos requisitos acá los encontramos. No los vamos a encontrar en otro lado. No los vamos a encontrar con solo venir los domingos, los sábados o el servicio de oración a la iglesia o escuchar la palabra de Dios. No. Poner en práctica eso que estamos escuchando. Poner en práctica eso que estamos leyendo. Accionar. Accionar. Y es ahí como van a haber buenos frutos y el reino de Dios va a crecer, que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, trabajemos, que nos alistemos en las filas del ejército de nuestro Señor Jesucristo para ganar almas. Armémonos, tomemos la armadura, salgamos, ganemos esas almas para Dios. Es ahí donde va a estar el amor en cada uno de nosotros cuando llevemos esa palabra. Pero si nos quedamos acomodados, realmente no está el amor de Dios en nosotros. No está. Porque con nuestro prójimo y nuestros hermanos debemos de ser una sola carne, debemos de sentir lo que ellos sienten, porque todos vamos luchando con el mismo objetivo de alcanzar la salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una vida cristiana conlleva muchos requisitos. ¿Cuesta? Sí cuesta, porque hay muchas cosas en el sistema de nuestro diario vivir que nos impide, nos obstaculiza, nos pone varios impedimentos y nos confunde, trata de confundirnos. Pero si nosotros hacemos eso, oramos, leemos la palabra de Dios, meditamos, le pedimos, pero eso sí, de corazón a Dios. Dios, ayúdame a entender tu palabra, quiero entenderla, quiero comprenderla, pero que se la digamos de lo más profundo de nuestro ser. Él nos va a ayudar. Pero si solo le decimos, Señor, sácame de este problema, es porque queremos hacer otras cosas. No, de corazón, de corazón. Digámosle al Señor, los tiempos se acortan. Los tiempos se acortan, hermanos. Aprovechemos el tiempo, aprovechémoslo, porque no es un mal tiempo, la recompensa es grande. Dice su palabra que vamos a estar con Él, con Jesucristo, en las bodas del Cordero. Amén. Dice que van a haber calles de oro, mar de cristal, pero eso es, pienso yo que es para que tengamos una idea, ¿va? Porque lo que conocemos acá en la tierra como hermoso es el oro, ¿va? Porque creo que nuestra capacidad de mente hasta ahí llega de conocer eso, pero ahí van a ser cosas más hermosas que el oro. Un mar de cristal, dice, claro, pero va a ser hermoso. Nosotros hemos visto documentales en el mar, aquellos arrecifes, aquellos peces, qué bonito. Eso, porque hasta ahí llega nuestra mente pues a comprender, pero eso va a ser mejor. Entonces, este sacrificio que hagamos acá en la tierra, de obediencia y de llevar la palabra del Señor, tiene una recompensa, hermanos. Lo dice su palabra. Lo dice su palabra. Estudiémosla, analicémosla, meditemos en ella y que Dios sea que nos dé esa sabiduría y esa guianza para ser un verdaderos cristianos espirituales. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por esa oportunidad que nos das de poder aprender, de poder sentir ese deseo de hablar de ti, de poder capacitarnos por medio de tu Espíritu Santo, de vaciar nuestro yo, que sea tu Espíritu Santo que se llene en mí para poder andar como tú quieres que andemos acá en la tierra. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tiene vida y vida en abundancia. Es la que necesitamos, Señor, para poder enfrentar este camino acá en la tierra, acá en este mundo pecaminoso. Gracias
por tu amor, por tu misericordia. Gracias por alcanzarme, Señor, con tu misericordia. Y lo menos que puedo hacer es ser obediente. Ser obediente. No tengo cómo pagar de lo que me has librado, Señor, de esa muerte eterna. Gracias por darme esa salvación. Permíteme, Señor, poder aprender más de ti, poder llenarme más de ti y asimismo poner en práctica lo que tú quieres que haga. Te pido por los hermanos, Padre Celestial, de acá de la iglesia remanente Vida Nueva, que tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo siempre esté en cada uno de ellos, Padre Celestial. Que todas sus cosas, que todo su actuar sea conforme a tu voluntad. Aquellos hermanos que no pudieron venir, Señor, que están postrados ahí en sus camas con enfermedad o algún problema, Señor, tócales, Dios mío, que tu Espíritu Santo siempre esté ahí, Padre Celestial, y que sus miradas siempre estén puestas en ti, Dios mío, porque solo en ti hay salvación. Gracias, Señor, por los niños, por los jóvenes, los adultos, por los vecinos también, Padre Celestial, de esta iglesia, que de una u otra forma alcanzan a escuchar también de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Eres bueno, grande en misericordia, Señor. Te amamos, te alabamos. Digno eres de toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tiempo al pastor, porque hoy tenemos la cena del Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga, hermano Dago, hermanos, pues aprecio.